Hola, saludos. En esta ocasión vamos a estudiar la suma y resta de números racionales. La regla dice lo siguiente. En una suma de fracciones con el mismo denominador, se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. En una resta de fracciones con el mismo denominador, se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. Vamos a ver el siguiente ejemplo. 1 medio más 3 medios. Lo primero que notamos es que tiene el mismo denominador. Por lo tanto, de acuerdo a la regla, se tendrá que sumar el numerador 1 con el numerador 3. Aquí lo tenemos. 1 más 3, el denominador se queda igual. Entonces 1 más 3, 4. Entonces da 4 en el numerador, el denominador pasa igual. Entonces el resultado es 4 medios. Como el 2 es divisor del 4, entonces se hace esa división y el resultado queda como 2 enteros. El ejercicio a resolver. Revisamos nuevamente la regla. En una suma de fracciones con el mismo denominador, se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. En una resta de fracciones con el mismo denominador, se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. Estudiemos el siguiente ejemplo. 5 sextos menos 7 sextos. Notamos que tiene el mismo denominador cada una de las fracciones. Entonces se hará la resta 5 menos 7. Esta resta de 5 menos 7 nos va a dar igual a menos 2. Y el denominador va a pasar igual, menos 2 entre 6. El menos se puede poner a la mitad, queda menos 2 sextos, como lo tenemos acá. Pero 2 sextos es una fracción que se puede simplificar. Mitad de 2 es 1, mitad de 6 es 3. El menos se sigue conservando. Por lo tanto, el resultado va a ser menos 1/3. Se presenta el ejercicio que debes resolver. Y en el cuadro 3, nuevamente vemos la regla. En una suma de fracciones con el mismo denominador, se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. En una resta de fracciones con el mismo denominador, se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. Estudiemos el siguiente ejemplo. Menos 7 novenos más 10 novenos. Volvemos a notar que es el mismo denominador. Entonces se hace la operación de los numeradores. En este caso, el menos se le adjudica al 7. Entonces va a ser menos 7 más 10. Así nos queda menos 7 más 10 y el denominador 9 pues se queda. Menos 7 más 10, eso da 3. Y el 9 de denominador pasa igual, entonces el resultado es 3 novenos. Pero la fracción 3 novenos se puede simplificar y da como resultado 1/3. Ese es el resultado final. El ejercicio. Y en el cuadro 4 llegamos a un ejemplo. Menos 11 tercios menos 13 tercios. Otra vez notamos que es el mismo denominador. Entonces, el menos se lo adjudica al 11 y acá el menos se lo adjudica al 13. Entonces va a ser menos 11 menos 13 entre 3. Es la operación que se debe hacer. Aquí la tenemos, menos 11 menos 13 entre 3. Recordemos que el denominador pasa igual. El denominador de ambas fracciones pasa igual. Y menos 11 menos 13, eso da menos 24. El denominador vuelve a pasar igual, y como el 3 es divisor del 24, entonces va a dar entero. El menos pasa igual, y 24 entre 3 da 8, por lo que el resultado final es menos 8. Tenemos el ejercicio a resolver. Pasamos al cuadro número 5. Revisamos el ejemplo, 8 treceavos más 7 treceavos. Notamos que el 13 es el denominador en ambas fracciones, por lo tanto habrá que sumar 8 más 7 y dividir entre 13, como está aquí. 8 más 7 da 15, el 13 pasa igual. Entonces el resultado es 15 treceavos. El ejemplo que hay que resolver. Y en el cuadro número 6 tenemos otra suma, 2 17avos más 6 17avos.
Observamos que es el mismo denominador, por lo tanto pasa igual. Y entonces suman 2 más 6. Aquí lo tenemos, 2 más 6, y eso da 8. El denominador pasa igual y el resultado es 8/17. El ejercicio que se debe resolver. En el cuadro 7 repasamos la regla. En una suma de fracciones con el mismo denominador se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. En una resta de fracciones con el mismo denominador se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. Veamos el ejercicio que hay que resolver. Es el siguiente. Tienes que pausar el video como siempre y dar la respuesta y después revisarla. Cuadro número 8, repasamos la regla. En una suma de fracciones con el mismo denominador, se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. En una resta de fracciones con el mismo denominador, se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. Y se tiene el ejercicio a resolver. Nuevamente, la regla. En una suma de fracciones con el mismo denominador, se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. En una resta de fracciones con el mismo denominador, se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. El ejercicio a resolver. En el cuadro 10 se tiene un ejercicio que debe solucionar. Lo mismo en el cuadro 11. Y en el cuadro 12. Llegamos al cuadro número 13, pero este cuadro pertenece a otro video, así como los siguientes. Por lo tanto, hemos terminado. Gracias por la atención. Hasta pronto.